Entonces, esta imagen que de repente cuando se la presenté a Janet me dijo que parecía un campo de concentración y que parecían niños sometidos a trabajos forzados, pues le tuve que explicar que no era así. Esta es la Avenida Reforma, justo en el lugar en el que se encuentran las oficinas del Seguro Social. Ahí están en la lateral, esas personas que están trabajando están en la lateral de Reforma y lo que está ahí bardado y que tiene pues el área abierta es donde actualmente se encuentran las oficinas centrales del Seguro Social. Entonces, ese es el lugar desde donde nos encontramos. Cuando nosotros escuchamos hablar del cáncer y sobre todo del cáncer infantil, pues nos imaginamos lo que conocemos, ¿no? Lo que hemos visto y pues en la actualidad hay muchas series, muchas películas, mucha información acerca del cáncer infantil, de cómo viven su cotidianeidad los niños que tienen esta enfermedad. Y pues aquí puse unos ejemplos de películas que hablan sobre niños que tienen cáncer desde diferentes puntos de vista, ¿no? Uno, esa de la decisión más difícil en la que los papás procrearon a la hermana de la niña que tenía leucemia para que se convirtiera en la donadora de médula y que terminó también donándole un riñón. La de Will Smith, en la que su hija tenía un tumor en el cerebro, la de las estrellas, que no sé cómo la llamaron en México, porque no la vi, desafortunadamente, pero que sé que se trata de dos jóvenes que tenían cáncer, la planta 4 de niños que tenían osteosarcoma. Entonces, esto es lo que nosotros nos imaginamos cuando escuchamos sobre el cáncer infantil. Y algo que también tenemos muy arraigado cuando una persona se enfrenta a esta enfermedad y no necesariamente a otras, ¿no? No escucho yo que a un paciente que tiene diabetes le digan que es un guerrero, o que a un paciente que tiene hipertensión le digan que es un guerrero o un campeón. En cambio, cuando sabemos de una persona que tiene cáncer, pues necesariamente lo ubicamos como un guerrero. Hablamos en términos de batallas, hablamos en términos de cómo combatir, de las formas en las que tenemos que tratar a la enfermedad, ¿no? Y quizá esto haya sido pues difundido desde hace muchos años. Aquí en la foto central está Richard Nixon, expresidente de los Estados Unidos, y él fue el que echó a andar la lucha, la guerra contra el cáncer, ¿no? Entonces, pues sí, este lenguaje que se ha adoptado desde hace muchos años para tratar al cáncer, para tratar a los pacientes que tienen cáncer como guerreros, pues no necesariamente es el mejor, ¿no? Aquí vemos que incluso cuando sale un medicamento nuevo, las nuevas balas contra el cáncer, ¿no? Y quizá esto viene desde que Paul Ehrlich en 1905 pues decía que pues, buscaba las balas en contra de la sífilis y él fue el padre, se considera el padre de la quimioterapia. Entonces, sí, hablamos de balas, de guerra, pero no necesariamente esa es la terminología con la que debemos de reconocer a los pacientes que están padeciendo esta enfermedad, ¿no? Ya vemos aquí también que hay algunas noticias que dicen que el cáncer no es una guerra. El cáncer no es una guerra, ¿no? Y si nosotros seguimos hablando y refiriéndonos al tratamiento contra el cáncer como una guerra, entonces convertimos al paciente en el guerrero, en el luchador. Y desafortunadamente, el paciente es quien menos se puede defender de esta enfermedad. Está sometido a tratamientos, está sometido a los efectos secundarios del tratamiento, está sometido a la propia enfermedad, entonces como que no tiene muchas herramientas para defenderse, no tiene un escudo, no tiene una lanza, ¿no? Entonces
la guerra no necesariamente es lo que nosotros nos imaginamos, ¿no? Y hay campañas, sobre todo en algunos países de Latinoamérica como Argentina, en los que están buscando que ya no se le llame al cáncer como una enfermedad contra la que tenemos que luchar a través de una guerra, ¿no? Porque esto además les crea una responsabilidad a los pacientes porque cuando las cosas no van funcionando bien, quiere decir que no están luchando bien su guerra. Y esto también es favorecido por la familia. Los propios padres y familiares dicen, si él está luchando, porque yo no voy a luchar? Pero la lucha que vive un paciente es diferente a la que vive el familiar, ¿no? Al familiar no se le están presentando los efectos secundarios, no tiene la náusea, no tiene el vómito, no tiene el dolor, no tiene la infección, no está en la terapia intensiva, entonces lo interpreta como que debe de seguir luchando contra la enfermedad y sigue sometiendo al niño en algunas ocasiones a tratamientos que son innecesarios. Entonces, desde aquí nosotros ya tenemos un prejuicio una definición predefinida acerca del cáncer. Entonces es difícil en muchas ocasiones pues que nosotros podamos evitar este tipo de lenguaje y que no favorezcamos el que las personas que están alrededor del niño con cáncer y el propio niño con cáncer las utilicen, ¿no? Entonces, esto crea mitos, la comunicación que nosotros damos, la información que nosotros establecemos con las personas, pues esto también puede favorecer los mitos, ¿no? Y los mitos, pues, son un relato, son un cuento, son explicaciones que buscan expresar las ideas ancestrales, ¿no? También se ha cargado de contextos de un valor peyorativo, ¿no? O sea, es que lo que tú haces es un mito, eso no es cierto. Y se utiliza como un sinónimo de patraña, de mentira, ¿no? De algo de una creencia que es extendida, pero es falsa. Yéndonos a la filosofía, pues trata de una pregunta existencial referente a la creación de la tierra, la muerte, el nacimiento y similares y siempre está constituido por contrarios que son irreconciliables, ¿no? La creación contra la destrucción, la vida frente a la muerte, el cáncer contra la vida, el luchador contra el malo, los dioses contra hombres. Entonces, esto hace que la la palabra del cáncer encaje perfectamente dentro de estas situaciones, ¿no? Porque siempre pensamos que la enfermedad, pues no la debemos de padecer y en cierta forma es así, hay cosas que no podemos evitar, otras podemos evitarlas, pero muchas no las podemos evitar. El cáncer está dentro de esas enfermedades que no podemos evitar necesariamente. Quizá podamos retrasarlo, quizá podamos evitar algunos factores que se pueden asociar a que se presenta el cáncer. Esto sobre todo en el cáncer de adultos. En el cáncer de los niños, pues es algo que no necesariamente es así, ¿no? También un mito es una historia narrada en donde están implicados los saberes y las creencias que se expresan y esto da lugar a seres mágicos e imaginarios, ¿no? Que nos hablan sobre la verdad y la voz de la sabiduría. Estos son saberes y creencias también que sobrepasan la estructura lingüística y además el conocimiento erudito y cientificista, ¿no? Porque siempre el mito invita a recrear lo que está expresado en él, ¿no? Los saberes, los sentimientos, las creencias, las alegorías. Entonces, ubicándonos ya en el cáncer, en el niño, hablando sobre los mitos, sobre los conocimientos populares y el lenguaje que empleamos todos los involucrados en esta enfermedad, pues teniendo en cuenta desde el origen, desde las causas del cáncer, pues hay algo que los papás siempre cuestionan y siempre piensan que tienen una responsabilidad o una culpa en esto, ¿no? Dentro de las causas los papás piensan que se descuidaron, es que yo no lo cuidé como lo debería de haber cuidado, ¿no? Y aquí vemos en esta línea de tiempo que seguramente ya ustedes
la han visto en alguna ocasión, porque pues es algo de lo que hablamos frecuentemente los oncólogos pediatras, pues ahí se presenta el retraso en el tratamiento. Si hablamos de descuido de los padres para el origen del cáncer, pues el papá puede pensar es que no lo llevé a tiempo, es que no le tomé atención a los síntomas que tenía mi hijo. Sin embargo, lo que vemos en esa línea del tiempo en la que habla sobre el retraso que se puede atribuir al paciente y a su familia y luego el retraso que es atribuible al médico, pues vemos que no necesariamente es cierto, ¿no? En ese artículo de donde sale esa línea del tiempo, lo que se concluyó es que los papás buscan la atención del niño muy rápido después de que inician los síntomas. Sin embargo, al ser una enfermedad que no es tan frecuente y que además tiene síntomas comunes e inespecíficos, pues esto favorece que una vez que el padre o los familiares o el propio paciente buscaron la atención, pues esto vaya retrasando el diagnóstico. Pero los papás buscan la atención muy rápido. Aquí vemos una gráfica que hicieron en un estudio que se llevó a cabo en el ISSSTE y vemos el tiempo en días en promedio que se tardaron de acuerdo con el diagnóstico que tenía el niño, en buscar la atención primaria a los papás de estos pacientes. Y vemos que es de días. Aquí no son muchos días en los que los papás buscaron la atención. Entonces, los papás no tienen la culpa, no se presenta el cáncer por el descuido de los padres, ¿no? O el retraso en la búsqueda de la atención. Y tampoco tiene que ver con que ellos hayan provocado el cáncer, ¿no? Aquí vemos una, una tabla en donde hablan sobre cómo se relacionan ciertos factores que ya se reconocen que pueden estar asociados al cáncer en la etapa del adulto con el descuido o el maltrato en la etapa de la niñez, ¿no? Y aquí hablan y nos muestran cómo las burbujas más grandes pues son las que más se mencionan en los estudios en los que este maltrato o este abuso que sufrieron los niños ya después cuando son adultos y se asocia a ciertos factores que se reconoce que pueden asociarse al cáncer, entonces esto desencadena el cáncer, ¿no? Sin embargo, pues esto es solamente la mención que se hace en los estudios, no necesariamente significa que haya una causa-efecto, ¿no? Los papás no se descuidan la mayor parte de las veces para que al niño pues, le aparezca esta enfermedad, ¿no? No necesariamente tiene que ver con un hecho aislado. No se comporta. No, March, fue porque bebiste una gota de alcohol cuando estabas embarazada. Y ahora bautizo este barco como el USS Flota y Dispara. ¿Mm? Entonces, no es un hecho aislado, no es una gota de alcohol que cayó en el organismo y que de ahí desencadenó el cáncer, no es la comida que le dieron al niño y que le produjo la alteración genética que disparó el cáncer, ¿no? Entonces, los papás en el descuido, que es algo que frecuentemente se preguntan y que caen esos mitos, es porque tú te descuidaste, no tiene una relación con la aparición del cáncer, ¿no? Y desafortunadamente es algo que vemos muy común, porque además cuando existen los antecedentes de cáncer en alguna de las dos familias, en la del padre o de la madre, entonces ahí empiezan a atribuirse la responsabilidad o la culpa a la familia que tiene ese antecedente. Es que en tu familia tu tío tuvo este cáncer y tu abuelo tuvo este cáncer, entonces tú tienes la culpa de que nuestro hijo tenga cáncer. Entonces, no tiene que ver con eso, ¿no? Ya hablando de los antecedentes familiares, de la genética, pues la genética está involucrada efectivamente en
el desarrollo del cáncer. Sabemos que existen alteraciones genéticas que tienen que ver con que el cáncer se empiece a producir y que tienen que ver con el daño en la reparación del ADN o con alteraciones en la división celular mitótica o con la señalización durante el desarrollo. Y aquí están en esta diapositiva los genes que se han descubierto. Efectivamente, tiene un origen genético, pero no es hereditario en la mayor parte de las veces. Vemos aquí que hay una relación entre el ambiente y los genes para la aparición del cáncer, ¿no? Que hay ciertos productos o ciertas exposiciones ambientales que provocan mutágenos o los patógenos que tienen que ver con las alteraciones del cáncer o los mutágenos que se vienen durante el desarrollo. Entonces, el cáncer no tiene que ver tampoco necesariamente con algo hereditario. En cuanto a algunos factores que se han asociado también como el origen del cáncer, pues están la replicación celular, ¿no? Que tantas veces se duplica una célula y sobre todo las células madre y cómo esto se asocia a la aparición del cáncer. Este es un estudio que publicó un investigador muy reconocido en el campo del cáncer y en el que dice que a pesar de todas estas mutaciones que pueda haber durante el ciclo celular de las células madre, pues no se asocia necesariamente a la aparición del cáncer. Incluso otra de las conclusiones de este mismo artículo dice que el cáncer de pulmón se presenta casi en la misma proporción en personas fumadoras que en las no fumadoras. Entonces, no necesariamente tiene que ver con estos factores genéticos y lo que sí habla al final y concluye es que es una cuestión de mala suerte, ¿no? Para explicar la aparición del cáncer. Y esto, desafortunadamente, en la mayoría de las veces cae en eso, en esa mala suerte de que una persona padezca de esta enfermedad. Otro conocimiento que está muy difundido en la población, pues es que las emociones tienen que ver con la aparición del cáncer, ¿no? Y esto viene desde hace muchos años, ¿no? Hace siglos incluso. En, en, en este caso, en el siglo XVIII, Susan Sontag, que una escritora, ahí pone en esa obra que la llamó enfermedad como una metáfora o padecimiento como una metáfora, que el cáncer se asocia con aspectos emocionales, ¿no? Sobre todo con personas que son inhibidas o personas que no son espontáneas o que son incapaces de mostrar enojo y que al ir, pues, acumulando estas emociones, pues viene finalmente la presencia del cáncer. Y también esto lo asociaban antes de que ella lo publicara con el exceso de emociones. Incluso era la metáfora del peligro de los sentimientos, ¿no? Si una persona sentía mucho, entonces tenía el riesgo de desarrollar una enfermedad y esta podría ser cáncer, ¿no? Y si además estos sentimientos eran placenteros, si algo era algo que nosotros nos provocaba placer o a las personas que lo sentían en ese entonces les provocaba placer, pues todavía era más probable que se relacionara con la aparición del cáncer. En el siglo XVI y el XVII también los médicos observaron o analizaron que la ira, la melancolía, la tristeza y el duelo pueden contribuir al desarrollo del cáncer. Entonces, estos conocimientos o estas asociaciones que se establecieron, pues de alguna manera persisten a la fecha y hacen que mucha gente piense que estos procesos emocionales o de sentimientos tienen que ver con la aparición del cáncer y esto no es una realidad, ¿no? Quizá el hecho de que la alteración del sistema inmune, del sistema endocrino, secundario a estos estados emocionales pueda funcionar como un disparador o un riesgo asociado a otros factores,
puede influir, puede ser. Sin embargo, en los estudios que se han hecho hasta la fecha no se ha encontrado que tenga que ver con esto, ¿no? Lo que sí es importante es las emociones durante el proceso de la enfermedad, ¿no? En ese sentido, sí, ahí las emociones tienen mucho que ver con que la persona se sienta bien o se sienta mal. Entonces, ahí lo que nosotros debemos de buscar es que las personas que padecen esta enfermedad y la familia que está alrededor de ellos, e incluso los médicos y el personal de salud, pues tengamos emociones que no sean pesimistas necesariamente, ¿no? Otra asociación, otro conocimiento del que se atribuye el origen del cáncer es la alimentación. Ese es un cuadro que asocia algunos tipos de alimentos con la aparición también de algunos tipos de cáncer. Y ahí vemos cómo la evidencia que se ha encontrado de acuerdo con este artículo, pues es una evidencia alta, ¿no? La posibilidad de asociar estos alimentos con el cáncer, pues queda muy alta, ¿no? Por estos niveles de evidencia. Sin embargo, en el cáncer en la niñez no existe esa asociación. Lo que sí hemos visto y lo que hemos escuchado es que los niños que comen embutidos o que comen salchichas tienen un riesgo mayor de padecer, sobre todo leucemia, ¿no? Y esto, si lo buscamos en el buscador de Google, pues vamos a encontrar muchos resultados. Ahí en esa búsqueda que hice hace algunos años dice que 300,000 resultados y habla que consumir más de 12 salchichas al mes puede causar leucemia infantil. Esa es una página abierta, una página no científica. Sin embargo, la información que viene en esa página sí fue publicada en 1994 y esto lo encontraron en un estudio que hicieron en población mexicoamericana en Los Ángeles y a través de encuestas y de cuestionarios vieron que después de que les enviaban estos cuestionarios y encontraban y llevaban un seguimiento, encontraban que los niños que consumían más de 12 salchichas al mes tenían más frecuencia de leucemia que los niños que no consumían 12 salchichas al mes. Y entonces esto, que es algo que si lo ubicamos en el tiempo, pues tiene 30 años de que se publicó. O sea, no es algo reciente, es algo también que se encontró hace bastante tiempo. Pues lo desmintieron en el 2004, también en una publicación científica en la que siguieron a la misma población que se había analizado en el artículo que se publicó 10 años antes y buscaron en la metodología cómo lo habían hecho, cómo lo habían seguido y encontraron que no existía esa relación, que no tenía que ver el número de salchichas que consumía un niño en un mes con la aparición de leucemia. Y que lo que sí encontraron era que la introducción temprana durante el primer y segundo año de jugos naturales en la dieta de los niños podría ser un factor protector. Entonces, pues no porque esté publicado, no porque lo encontremos en una revista tan famosa que habla sobre las causas, sobre el control de causas del cáncer, significa que sea cierto, ¿no? Esto es algo que aún dentro de los estudios científicos que tienen una metodología, pues nosotros debemos de analizar. Entonces, esto no está asociado. Otras causas que se conocen asociadas al cáncer, pues el tabaquismo, la radiación ultravioleta, la dieta, los metales pesados, la obesidad y el alcohol que se han encontrado dentro de los antecedentes de las personas adultas con cáncer, en el niño no tiene nada que ver, ¿no? Y pues parece que ahora vamos hacia a un cambio del paradigma en el que lo que antes nos nutría ahora nos provoca males, ¿no? Y lo que antes no estaba bien visto que se usara, pues ahora nos protege, ¿no? O nos cura. Lo que sí, como yo lo mencioné previamente, se ha encontrado asociado al origen del cáncer es la interacción entre los genes y el ambiente. Aquí muestro un hallazgo de un artículo publicado no hace mucho tiempo en el que se analizaron pacientes con leucemia y vieron que la exposición prenatal a tabaco tenía que
o estaba asociada en un 75% de los casos, el alcohol en el 50%, los pesticidas en el 62,5%, la radiación en el 42,8% y la exposición laboral parental en el 37%. Entonces, si nosotros nos quedamos con los resultados de este estudio, pues podemos decir que los hijos de padres fumadores van a tener leucemia, porque se encontró en el 75% de los casos dentro de los antecedentes, asociado al alcohol el 50%. Entonces, nosotros tenemos que buscar también qué es lo que está pasando. Ahí está el artículo que fue publicado en el 2017 en el que se analizaron estos pacientes con leucemia y que se encontraron esos hallazgos que mencioné, ¿no? Fueron 158 pacientes con cáncer, con leucemia aguda, pero aquí lo que nosotros debemos de considerar es que este estudio parte de niños que ya tienen un diagnóstico. No es un seguimiento de niños que fueron expuestos a estos antecedentes y que durante el seguimiento desarrollaron la enfermedad. Esto lo encontraron en pacientes que ya estaban diagnosticados y entonces interrogaron y en los antecedentes encontraron esto. Entonces hay que tener cuidado porque si nosotros hiciéramos un ensayo, no un ensayo, una investigación sobre estos antecedentes en niños de nuestro país, pues entonces podríamos asociarlo al consumo de tortillas o al consumo de sopes o al consumo de tamales o al no consumo de alimentos, ¿no? Porque nuestra realidad es diferente. Entonces, sí debemos de tener cuidado cuando se analizan estos resultados porque aquí es muy fácil encontrar una asociación porque ya se tiene el diagnóstico y ya todos los antecedentes pueden significar algo. Y dentro de los antecedentes, sobre todo considerando estos que tienen que ver con el estilo de vida, como el tabaquismo, el alcoholismo, la exposición a drogas, pues entonces eso se puede asociar muy fácilmente. Otro factor asociado a la aparición del cáncer en la niñez, pues es la radiación ionizante y sobre todo si es prenatal. Y esto se observó después de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, en donde se encontró que de acuerdo con la distancia en la que vivían las personas alrededor del epicentro de donde estallaron las bombas, se relacionaba con la mayor presencia de algunos tipos de cáncer. Y esto lo siguieron en mujeres que estaban embarazadas durante ese momento de la explosión de las bombas atómicas, y sí encontraron que los hijos de estas señoras tenían un riesgo mayor de presentar sobre todo cáncer de tiroides y leucemia. Entonces, esto es algo que se asoció como causa de cáncer, la radiación, luego los trabajadores de los gabinetes de rayos X y su exposición frecuente a esta radiación ionizante que es diagnóstica, pero que podría encontrar que sus hijos tenían más riesgo de algunas enfermedades, o la exposición de las madres durante el embarazo a los rayos X, ¿no? La radiación ionizante, ¿no? En la actualidad, pues ya es muy poco frecuente que se hagan estudios que emiten radiación en las mujeres embarazadas, pero en algún tiempo se consideró que esto podía ser un factor que provocara el cáncer. Entonces, si era prenatal, había alguna asociación. Luego, en la radiación ionizante postnatal, durante los años 50 y 60, a los niños con leucemia se les daba radioterapia profiláctica al sistema nervioso central y un grupo de pacientes que habían padecido leucemia después del seguimiento o durante el tratamiento para la leucemia desarrollaron tumores del sistema nervioso central, sobre todo meningioma. Entonces se consideró que la radioterapia efectivamente tenía un factor para provocar cáncer, un factor causa-efecto, ¿no? Y el tratamiento de otros tumores, pues también, ¿no? Y otras fuentes de radiación. Aquí es importante considerar a los pacientes con retinoblastoma. Los niños con retinoblastoma tienen un tumor que se ve, ahí hay una foto clínica, no uso muchas fotos clínicas, pero esta foto clínica es muy ilustrativa, porque ahí es evidente como el niño no tiene el reflejo rojo en el ojo izquierdo. Tiene un retinoblastoma el niño y tiene un retinoblastoma bilateral. Este niño
es hijo de una señora que tuvo retinoblastoma bilateral. Los pacientes con este tumor, como lo tienen en la cara y se ve, pues sobreviven porque afortunadamente son diagnosticados, aunque ya a veces en etapas avanzadas, en la actualidad pues ya se diagnostican más oportunamente, entonces sobreviven, llegan adultos, tienen hijos y sus hijos tienen el mismo tumor. Entonces, aquí sí podemos hablar de un cáncer hereditario. El riesgo de que una persona que tuvo retinoblastoma lo transmita, lo herede a sus hijos es del 50%. Esto quiere decir, pues, un riesgo muy alto de que el niño padezca el retinoblastoma. En este caso, el niño tenía otros dos hermanos y los otros dos hermanos también tenían retinoblastoma. Entonces, el retinoblastoma, pues, es un cáncer hereditario que se ha demostrado y que durante el tratamiento que se daba hace varias décadas, pues incluía muy frecuentemente la radioterapia. Y los niños que tenían la radioterapia y se radiaban la órbita, pues luego desarrollaban tumores alrededor de la órbita y también un pequeño grupo de pacientes que se radiaban la órbita por el retinoblastoma después desarrollaban tumores de hueso en los sitios en donde es más frecuente que se presenten. Esto es alrededor de la articulación de rodilla. Entonces se consideró que la radiación pues era la causante de ese segundo tumor, aunque no hubiera sido en el sitio de radiación por la exposición que el niño tenía en la unidad de radioterapia, pero había un grupo de niños que no recibían, que tenían retinoblastoma y no tenían o no habían recibido radiación de ningún tipo y desarrollaban el osteosarcoma. Entonces, aquí ya la radiación ya no era el único factor asociado a la aparición del cáncer, sino que seguramente había otros factores y se encontró después de los estudios que el gen RB1 que está mutado en los pacientes con retinoblastoma también tiene que ver con la génesis del osteosarcoma. Ahora, durante los estudios diagnósticos que se hacen a los pacientes que ya tienen alguna enfermedad o que tienen cáncer de por sí, qué probabilidad hay que tengan una segunda neoplasia o los niños, por ejemplo, pacientes que tienen convulsiones o que tienen algún padecimiento neurológico, algún padecimiento de otro tipo en los que tienen que ser sometidos a radiación frecuente por estos estudios que se llevan a cabo, cuál es el riesgo que tienen estos niños de desarrollar una segunda neoplasia o un tipo de cáncer. Pues en el primer artículo dice que es muy alto y que los niños que se exponen a la radiación ionizante diagnóstica, después de cierta cantidad de esta radiación, desarrollan otro tipo de cáncer. Sin embargo, ese primer estudio se hizo en pacientes que tenían cáncer ya de por sí. Entonces, aquí la posibilidad de que la radiación sea el causante de la segunda neoplasia, pues también tiene que ver, como lo hablé en el retinoblastoma, probablemente con algunos otros factores genéticos asociados. Y el segundo artículo dice que no necesariamente, ellos no encontraron la relación en otros padecimientos que no eran cáncer y la aparición de una neoplasia después de que los pacientes recibían radiación diagnóstica. Esta imagen probablemente ya la han visto también porque hace algunos años fue muy conocida, muy difundida y hablaba de cómo los campos electromagnéticos generados por el uso del teléfono celular se asociaban a la aparición de tumores del sistema nervioso central. Y en esta imagen pues se ve claramente cómo la radiación del campo electromagnético generada por el teléfono celular pues es mucho mayor en un niño de 5 años que en un niño de 10 o que en el adulto. Entonces, esto se tomó como una evidencia de que el uso del teléfono celular se asociaba con el cáncer del sistema nervioso central. Y esto lo difundió incluso la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, la misma Organización Mundial de la Salud, años después,
después de llevar un seguimiento más estricto y después de ver la evidencia que se había publicado y la metodología que se empleó en estos artículos Sí. en los que se había reportado esta asociación, pues encontraron que no era necesariamente una causa-efecto y en el 2016 dijeron que tenían que hacerse estudios más estrictos para ver si estos campos electromagnéticos se relacionaban con la aparición de tumores del sistema nervioso central. Otros campos electromagnéticos, como el que genera el horno de microondas, pues no tiene que ver con la aparición del cáncer, ¿no? Ya hay incluso tutoriales de YouTube de cómo preparar una sopa Maruchan para no usar el horno de microondas y que esto se relacione con la aparición posterior de cáncer, ¿no? O calentar los alimentos en el horno de microondas y su asociación con el cáncer. Esto no se ha demostrado, esto es un conocimiento que no está sustentado en la evidencia y lo que sí se ha asociado a un riesgo probable de la aparición de tumores es el campo electromagnético generado, por ejemplo, por un resonador magnético, o sea, algo diagnóstico, o la exposición a fuentes de alta tensión, ¿no? Y esto sobre todo se relaciona a la exposición paterna del papá a estos campos electromagnéticos grandes y la posterior aparición de algunos tumores como el neuroblastoma o el tumor del sistema nervioso central en los hijos de estas personas que estuvieron expuestas. Sin embargo, el tiempo de exposición, la cantidad de exposición es algo que no está bien definido. Por lo tanto, esta relación pues es algo probable, es algo que no está totalmente sustentado. Otros factores asociados a la aparición del cáncer que se han escuchado, los inmunosupresores, que sí al cambiar o al disminuir la actividad inmunológica del organismo, puede favorecer que una célula mutada, una célula maligna se prolifere y se propague, pues sí puede ser. La fenitoína, el fenobarbital se han asociado con algunos linfomas, sobre todo durante su consumo durante el embarazo por la madre y luego la aparición de linfomas en los hijos después de varios años, los esteroides anabólicos con la aparición de tumores de hígado, los antidepresivos y la propia quimioterapia. Sin embargo, nuevamente, estos factores no son causa-efecto. Los virus, hay algunos virus que se han encontrado incluso en el genoma de las neoplasias, como el virus de Epstein-Barr en los pacientes con linfomas de Burkitt, sobre todo, pero también de linfomas de Hodgkin, el virus del papiloma humano en el cáncer cervicouterino y que con la actual estrategia de vacunación contra el virus del papiloma humano en las mujeres y en los niños, se ha encontrado que se ha disminuido y en algunos lugares pues prácticamente erradicado el cáncer cervicouterino. Entonces, esta relación después de la exposición a otros factores puede considerarse como positiva en cuanto a que aparece el cáncer, el virus de la inmunodeficiencia humana, la influenza y la varicela que padecen las madres durante el embarazo. También en algunos artículos se ha reportado, pero lo que se ha encontrado no necesariamente es una asociación causa-efecto. Algunas otras infecciones, los traumatismos, las fracturas, son antecedentes que se refieren, pero que no tienen una asociación. Y el uso de vacunas es algo que durante el interrogatorio, cuando nosotros estamos preguntando sobre el esquema de vacunación o sobre el inicio de los síntomas, los papás a veces nos lo refieren. Es que mi hijo empezó con fiebre después de una semana que le pusieron la vacuna y yo pensé que la fiebre era causada por la vacuna y la fiebre era causada por leucemia, por ejemplo. Entonces, este antecedente de la aplicación reciente de vacunas previo a la aparición sobre todo de leucemias y de linfomas, se ha encontrado dentro de los antecedentes, pero no necesariamente relacionado con la aparición del cáncer. Ahora, los conocimientos populares durante el proceso, en el tratamiento. Aquí El vamos a cáncer tiene escuchar cura, esto. sin duda. Yo tuve cáncer testicular metastásico a hígado y pulmón y el día
que yo iba a hacerme la quimioterapia, el marcador tumoral bajó de 8.800 a 880. A los 3 meses estaba yo en cero de marcador tumoral. En noviembre corrí el maratón de Nueva York en 3 horas 15 con esto. ¿Y ya tratabas a personas con cáncer? Sí, claro, sí, la había sanado. ¿Has curado a 2.000 personas de cáncer? Más de 2.000 personas. El doctor Alberto Muhammad es médico internista especializado en medicina integrativa, fitoterapia y adaptógenos. Combina la ciencia médica tradicional con terapias naturales. El cáncer tiene cura. Entonces, vemos que hay opciones de tratamiento, ¿no? Que no necesariamente tienen que ver con la quimioterapia. Este doctor dice que ha curado más de 2.000 personas. No puse todo el video porque el video dura 2 horas, pero lo dice con tal seguridad y con evidencia aparentemente, porque habla de marcadores tumorales que tienen que ver con la actividad de un cáncer, ¿no? Entonces, sí, sí, esto puede de una manera muy frecuente impactar en la búsqueda de un tratamiento contra el cáncer. Entonces, aquí lo que está publicado, lo que hay evidencia científica en pacientes que sí es evidente que tienen cáncer u otras enfermedades, pues lo que se refiere es que los adaptógenos, pues se ha encontrado que incrementan la resistencia al estrés, que además sus propiedades como la quimioterapia dependen de la combinación de diferentes adaptógenos, sobre todo de origen herbal, se han usado en cansancio, debilidad y alteraciones mentales. Y, por ejemplo, los atletas lo usan para mejorar su rendimiento. Sin embargo, algunos de estos adaptógenos son sustancias prohibidas y se han detectado en los estudios antidoping que se les hacen a los atletas. Entonces, qué tantas sustancias o qué tanta combinación de adaptógenos pueda incluso provocar un daño en los pacientes que los usan, pues es algo que a la larga se va a ir viendo. Estos adaptógenos se usan desde hace muchos años, desde los años 40 en realidad, pues, se buscaba cómo las plantas, algún tipo de plantas podría relacionarse con la mejoría de las personas que padecían ciertas alteraciones o ciertas enfermedades, ¿no? Pues esto es algo que es válido, porque pues sabemos también que varios medicamentos de quimioterapia derivan de plantas. Entonces, no necesariamente el uso de plantas significa que no haya una respuesta del organismo ante la exposición o ante el uso de estas sustancias, ¿no? Sin embargo, efectivamente, no está demostrado su función en el cáncer, en el tratamiento contra el cáncer. Aquí hay una tabla en la que habla sobre cada uno de estos adaptógenos y cuáles son sus posibles efectos o sus mecanismos de acción contra el cáncer. Estos números que están a la derecha hablan o refieren las veces en la que después del análisis que se hizo en ese artículo se encontró referido ese mecanismo de acción en los artículos que estaban publicados. Entonces vemos que pues, de acuerdo con esta publicación pues tiene que ver con la apoptosis, que es la muerte celular programada de las células, incluidas las células de cáncer, y por eso las células que tienen, o las células de cáncer, pues que al tener alterado estos mecanismos de la apoptosis, pues se vuelven inmortales, ¿no? Entonces vemos cómo ahí, de acuerdo con estos reportes, porque no son hallazgos ni son seguimiento que se hagan de pacientes con una evidencia en la que comparan con otros tratamientos. Esto es cómo se reportó dentro de estos artículos que se mencionara el mecanismo de acción de la apoptosis o la antiproliferación o la detención del crecimiento. Entonces, sí hay estudios que se hacen y que se han hecho del uso de estos adaptógenos. Sin embargo, ninguno de ellos ha demostrado que funcione contra el cáncer y ninguno de ellos se ha utilizado como tratamiento contra el cáncer, independientemente si se usa de manera asociada al tratamiento alopático con quimioterapia, radioterapia y cirugía, o se usa solo. O sea, no se ha encontrado
esta respuesta al tratamiento, ¿no? Otros tratamientos que se han utilizado, la terapia de Gerson, que es a base de jugos, la dieta alcalina, que algunas de las cosas tienen cierto sustento científico, ¿no? Si nosotros pensamos durante el proceso de crecimiento de un cáncer y dentro de la fisiopatología, que la acidosis local dentro de un tumor provocada por el rápido crecimiento y la destrucción de las células favorece que se produzcan nuevos vasos sanguíneos que siguen nutriendo el tumor de manera local y asociamos la acidosis de local que se presenta en este tumor, pues sí tiene cierta lógica que pensemos que la dieta alcalina, que es lo contrario de la acidosis, nuevamente hablando de los mitos, todo es contrario, ¿no? Esto es malo, esto es bueno, esto es ácido, esto es alcalino. Entonces, la dieta alcalina debería de contrarrestar esta acidosis dentro del tumor y entonces la progresión del tumor. Sin embargo, las dietas alcalinas, el agua alcalina no han demostrado tener algún efecto ni sobre la recuperación de los pacientes que tienen cáncer, ni sobre el propio cáncer. Los antineoplatones, que son proteínas que se aíslan de la orina y que luego se consumen, las dosis elevadas de vitamina C, dentro de nuestro medio, el uso de la uña de gato, la víbora de cascabel, el cartílago de tiburón, la ozonoterapia, el agua de tlacote u otras aguas medicinales, la terapia de magnetos, etcétera. Son tratamientos alternativos que hemos escuchado y que hemos visto que los usan los pacientes, ¿no? Yo he visto pacientes que usan estas opciones de tratamiento, la mayoría de las veces acompañado del tratamiento que nosotros damos. Sin embargo, pues los efectos tanto sobre el tumor y los efectos secundarios pues son muy parecidos que los niños que no los usan y lo que sí vemos es que el gasto que tienen que hacer para conseguir estos tratamientos pues afecta definitivamente su economía y la calidad de vida, ¿no? El pensamiento mágico, si pienso positivo me voy a curar. Definitivamente, como lo mencioné hace un rato, el estado emocional o el estado de los sentimientos tiene que ver definitivamente en cómo afronto yo la enfermedad y cómo me recupero. Claro que sí. Pero este pensamiento que a veces tenemos, si yo dejo de pensar en el cáncer, ya no lo voy a tener, pues no necesariamente se ve reflejado en la realidad, ¿no? Y aquí vemos también otras opciones de terapias alternativas durante el tratamiento, que esto está publicado en la página de la Clínica Mayo, y vemos que ninguno de las indicaciones para estas terapias tiene que ver con el cáncer, tiene que ver con efectos secundarios provocados por el cáncer y que estas terapias tienen una función y un resultado es efectivo, ¿no? Es real. Entonces, no debemos nosotros de confundir lo que es una terapia alternativa que se puede usar durante el tratamiento contra el cáncer y que puede ayudar a mejorar algunos síntomas con una terapia alternativa que vamos a usar contra el cáncer y que no va a verse pues reflejada en una recuperación o una mejoría del paciente. Luego, durante el tratamiento, pues también la recuperación, los inmunomoduladores. Hay fármacos que son muy conocidos y que se utilizan desde hace muchos años, ¿no? Factores de estimulación y todo esto que aparentemente ayudan a que las personas tengan menos efectos secundarios. Sin embargo, en la realidad que se ve en los pacientes que lo usan comparado con los que no se usan, no hay una diferencia en el estado clínico del paciente. El uso de jugos, de noni, para que no tenga tantos efectos secundarios, el de betabel para recuperar la hemoglobina, pues tampoco tienen ese efecto. Si son parte de una nutrición balanceada, si son parte de una combinación de alimentos nutritivos, pues no hay ningún problema que los consuman, ¿no? Sin embargo, no tienen un papel fundamental contra o en la recuperación de estos pacientes. Alimentos que nos preguntan los papás, ¿no? Oiga, doctor, ¿y cómo le voy a subir? ¿Qué alimento le doy a mi hijo para que le suban las plaquetas? Pues no hay alimentos para que suban las plaquetas, ni para que suban los neutrófilos, ni para que suban la hemoglobina.
una dieta balanceada puede favorecer que un niño se recupere más rápido, eso es cierto, pero no hay alimentos que nosotros sepamos que tienen que ver con la recuperación. El descanso, que a mí cuando me hablan de descanso, pues me gustaría ese tipo de descanso que se ve ahí, pero el descanso, como lo vemos en la consulta, pues es algo que sí tenemos que aclarar, ¿no? Y es algo del lenguaje del médico que no está bien aplicado. Cuando un niño llega a la consulta y tiene bajas las defensas, le decimos a la mamá del paciente, vamos a dejar descansar a su hijo esta semana porque está bajo de defensas. Pero en realidad no es un descanso, sino que el niño no está en condiciones de continuar con el tratamiento porque las células que nosotros medimos para tener cierta seguridad de que la quimioterapia no va a tener tantos efectos secundarios están bajas. Pero en realidad no es un descanso. ¿Qué pasa cuando nosotros lo manifestamos de tal forma? Pues que las mamás de otros pacientes van a decir, oye, ¿y por qué a mi hijo no lo dejas descansar? Y esto a mí me lo han dicho las mamás, doctor, es que usted no deja descansar a mi hijo. ¿De qué, señora? Pues él puede descansar lo que él quiera. No, pues que usted no le deja descansar de recibir quimioterapia. Señora, pues es que ¿cómo lo va a dejar descansar? El cáncer no descansa. O sea, no podemos suprimir semanas de tratamiento. No, doctor, es que el médico del hijo de la otra señora le da 2 semanas de quimioterapia y luego lo cita en un mes, lo deja descansar 2 semanas para que no tenga tantos efectos secundarios. Y eso es totalmente erróneo. Y entonces podemos caer efectivamente en una falta de continuidad del tratamiento y si nosotros nos vamos a las bases del tratamiento con quimioterapia contra el cáncer, pues la secuencia y la intensidad de dosis son sumamente importantes. El perder esa secuencia favorece el riesgo de recaída. Entonces, el descanso, como nosotros lo llamamos o como lo interpretan las mamás o como también nosotros lo interpretamos, es un conocimiento totalmente fuera de lugar. O sea, no podemos continuar con esto. Ay, es que voy a dejar descansar a tu hijo de quimioterapia. No, no lo dejamos descansar. Vamos a esperar a que se recupere y que sus condiciones lo puedan ayudar. En cambio, el reposo, pues puede favorecer que haya una recuperación. Sí, claro, pero no un reposo absoluto. El aislamiento, que el niño no tenga contacto con nadie y que esté en su cuarto o en su casa, eso no favorece la recuperación. El niño de cualquier forma se puede infectar estando en su casa. El niño no puede desarrollar actividad física porque tiene cáncer. Ese es otro conocimiento erróneo. Incluso muchas veces nos piden constancias de discapacidad para los niños, cuando el niño lo que quiere es jugar, lo que quiere es hacer las actividades físicas con sus compañeros, ¿no? Entonces, pues sí, sí es algo que debemos de tener en cuenta. Luego, los oncólogos somos los que más decimos que un niño debe de vivir su vida normal, pero cuando lo llevamos a la práctica no siempre es así. Yo me encuentro a los niños ahí en la consulta y les pregunto, oye, ¿por qué? Digan, ¿qué año vas? No, pues en tal, es que ya no voy a la escuela. ¿Por qué no vas a la escuela? Es que mi doctor no me deja. Entonces, nosotros mismos nos contradecimos, decimos que lleven una vida normal, pero no los dejamos ir a la escuela, cuando la vida normal de un niño es ir a la escuela, la diversión. O sea, el niño nos pide algo, ir a algún lugar y no lo dejamos que se divierta. Y no necesariamente que vaya a ese castillo, ¿no? Porque además, ahí hay un artículo que salió hace algunos días, un editorial, de si nuestros pacientes pueden ir a Disney y el riesgo de infección o la interacción social y la infección en pacientes, en niños con cáncer. Y ese artículo, que yo ya lo leí, habla de que el análisis que hicieron fue a través de encuestas. Nuevamente, el hacer encuestas o cuestionarios y llevar las conclusiones a la práctica como verdades no siempre es lo más correcto. Y ahí les preguntaron a un grupo de personas que son profesionales de la salud, médicos, enfermeras, estudiantes, residentes, de que si ellos
dejaban ir a los niños con cáncer o dejarían ir a los niños con cáncer a Disneylandia. Y muchos dijeron que no, por el riesgo de infección. Y también muchos dijeron que sí, porque el riesgo de infección no se incrementa con que el niño vaya a Disneylandia. Y lo que encontraron dentro del análisis es que las personas que tienen más años de práctica en la oncología pediátrica son los que dicen que sí pueden ir. Y los que tienen menos años de práctica son los que dicen que no. Entonces, esto se está convirtiendo en una cuestión de moda. Definitivamente, si un niño está con un tratamiento que le provoca una supresión de su respuesta inmune, pues sí es riesgoso, definitivamente. Sin embargo, si el niño está con un tratamiento, con quimioterapia, como los niños que tienen leucemia y que están en mantenimiento y que ya ni siquiera uno nota que tienen cáncer, porque uno ve a los niños que tienen pelo y que van a la escuela y que juegan y que se avientan del bungee y que se van a nadar y que van al cine y que comen palomitas. Entonces, no necesariamente significa esto. Entonces, nuevamente vuelvo a que, aunque esté publicado, aunque esté aparentemente sustentado por una metodología científica, no necesariamente refleja la realidad. Entonces, si un niño puede ir a Disney, depende de muchas circunstancias y no de lo que nos diga un artículo y no de lo que pues planteen las nuevas generaciones, ¿no? Porque pues para empezar, si un niño no tiene dinero para ir a Disney, no va a ir a Disney. Si no tiene una visa, si no tiene un pasaporte, no va a ir a Disney. Entonces, nosotros mismos limitamos la vida normal de la que hablamos que debe de llevar un niño que tiene cáncer. La alimentación. Nosotros les prohibimos comer prácticamente todo. Los tacos, las tostadas, los churros, los elotes, los esquites. Y lo prohibimos sin saber exactamente por qué. Y los papás se sienten cómodos con esa prohibición. De hecho, si nosotros no les prohibimos nada, dudan de lo que nosotros estamos diciendo. Doctor, ¿y de verdad puede comer tacos? Sí, sí puede comer tacos, señora. Siempre y cuando estén bien preparados, la carne esté bien cocida, que lo lleve o le prepare usted los tacos o lo lleve a un lugar seguro, porque pues esto nosotros lo prohibimos, pero la realidad de nuestro país es que afuera de todos los hospitales lo que más hay son puestos de comida. Afuera de los hospitales no hay tantas farmacias como puestos de comida. Afuera de los hospitales no hay centros de rehabilitación como hay puestos de comida. Entonces, cuando nosotros salimos del hospital, vemos a todos los pacientes comiendo en esos puestos de comida, algo que nosotros les prohibimos hace minutos y que después los vemos comiendo. Y los vemos que están comiendo eso porque nosotros estamos sentados al lado de ellos comiéndonos un taco. Entonces, somos contradictorios. Les prohibimos y porque prohibimos sentimos que hacemos las cosas bien y los papás sienten que estamos haciendo las cosas bien. Me prohibió las comidas de allá afuera. Pues sí, tampoco estoy diciendo que coman en donde está la basura a un lado o está totalmente antihigiénico, ¿no? Sin embargo, la alimentación que les prohibimos a los niños no necesariamente se debe de prohibir. Las mascotas, el uso o la tenencia o el poder estar con una mascota se prohíbe y vemos que es parte de las terapias complementarias en muchos hospitales, el acompañamiento de mascotas, aún dentro del hospital. Un niño que conocí y que cada vez que veía me preguntaba que si podía tener un hámster y yo le decía que sí. Y él me decía, es que mi médico no me lo permite. Y yo le decía, pues tu médico no vive en tu casa, que te lo compre tu mamá y no se va a dar cuenta. Y me decía, no, pero es que mi mamá siempre le dice todo lo que hacemos en la casa. Después de un tiempo, el niño recayó y me lo encontré, le regresó la leucemia y me lo encontré en el hospital. Y me dijo, ¿de qué sirvió que no tuviera mi hámster? ¿De qué sirvió que no comiera chocolate si de todos modos me regresó la leucemia? Entonces, hacemos cosas, propagamos conocimientos populares o conocimientos que aparentemente son médicos y que impactan directamente en la calidad de vida de nuestros pacientes.
el cumplir deseos. Hay gente que piensa que a los niños que les cumplen deseos son los niños que están en una fase terminal de la enfermedad y que por eso se les deben de cumplir. Y en algún tiempo posiblemente fue así. Y en la actualidad quizá está más abierto a que el niño que se vaya a curar, bueno, que se va a curar, o el niño que no tiene ningún efecto secundario, o que no está en el final de la vida, pueda cumplir un deseo, ¿no? Conocer a Messi, conocer a Neymar, algunas de esas posibilidades pues no las tenemos, ¿no? Pero ese chamaquito, por ejemplo, que está con Neymar, le dijo a Neymar que si anotaba un gol festejara como él le iba a enseñar que festejaba sus goles. Y después Neymar anotó un gol y festejó como lo dijo el niño. Entonces, el cumplir un deseo a un chamaquito no tiene que ver necesariamente con su etapa de la enfermedad. Y esto es algo que nosotros tenemos en la mente, ¿no? Si le van a cumplir un deseo es porque el niño está muy próximo a perder la batalla, como dirían, o a fallecer, ¿no? Luego los niños nos preguntan, bueno, los adolescentes, oiga, doctor, ¿me puedo tatuar? Oiga, doctor, ¿me puedo hacer una perforación? Y yo les respondo que sí. Y las mamás me dicen, doctor, ¿pero por qué le dice que sí? Y yo le respondo, señora, porque yo no soy su papá. O sea, quien le tiene que prohibir o permitir es el papá y la mamá. ¿Yo qué? O sea, si ponerse un tatuaje interfiere con el tratamiento, pues no. Si hacerse una perforación interfiere con el tratamiento o el seguimiento, pues no. Entonces, yo no le puedo prohibir algo que no tiene que ver con lo que yo estoy haciendo desde el punto de vista médico. Si hablo con el punto de vista como padre, pues quizá le diría, no, no lo deje, porque yo no dejaría a mis hijos, ¿no? Pero eso ya depende de muchas circunstancias, entonces no está prohibido, pero tampoco está permitido por nosotros porque no somos los papás. Entonces, si es una vida normal y el adolescente se quiere tatuar y los papás lo permiten, pues se va a tatuar, o aunque no se lo permitan, se va a tatuar. Entonces, ¿por qué prohibir cosas que son parte de la vida cotidiana, de la vida normal? Que estemos de acuerdo o en desacuerdo, eso ya es otra cosa. Eso no tiene que ver necesariamente con cómo viven la vida los niños que tienen cáncer. Luego nos preguntan si pueden desarrollar algún deporte y les decimos que no. Un día me preguntó el papá de una niña, doctor, ¿mi hija se puede aventar del paracaídas? Y le dije, sí, señor. Y me dice, pero no le va a pasar nada. Y le dije, no sé, señor. O sea, no le va a pasar nada con la quimioterapia, nada. No le va a pasar nada con la leucemia, nada. Pero si no se abre el paracaídas, pues no sé si le va a pasar algo. Si lo abre tarde y se pega, no sé. O sea, pues yo no puedo garantizar que no le va a pasar nada, pero que lo puede hacer, lo puede hacer. Ahí están algunos expacientes artistas, deportistas. Esa niña que está ahí conmigo, ella tuvo un osteosarcoma, un tumor en la pierna y le amputaron la pierna. Y la niña es campeona nacional de natación. Entonces, la vida normal de un niño con cáncer debe ser la vida normal que vive un niño que no tiene cáncer. Y nosotros no debemos de impedirlo, debemos de favorecerlo. Y ya al final del tratamiento, ¿qué otras cosas son conocimientos populares o mitos? La curación. Muchos de mis colegas no hablan de curación, no hablan de sobrevida. Y este otro artículo de hace algunos días, de hace 2 semanas exactamente, dice que el médico, el oncólogo, no debería de usar la palabra curación. Y esto a mí me parece algo que además es personal, o sea, cada médico decide si usarlo o no usarlo, pues favorece esta incertidumbre que piden y que viven los papás y los niños cuando terminan el tratamiento, porque si
hicieron todo ese esfuerzo, si toleraron los tratamientos, los efectos secundarios del tratamiento, las restricciones, las prohibiciones, y cuando termina el tratamiento y después del seguimiento que hacemos, le decimos es que no estás curado, nada más tienes una supervivencia, pues entonces vamos a impactar definitivamente en el estado del paciente, en su calidad de vida y sobre todo en aspectos emocionales. Entonces, la curación sí se puede lograr. ¿Por qué? Porque un paciente puede vivir sin esa enfermedad que tuvo, porque un paciente puede tener los mismos riesgos de padecer otras enfermedades que niños que no tuvieron la enfermedad y puede vivir la vida de la misma forma que una persona que no tuvo la enfermedad, incluso a veces con un sentido diferente de la vida. Entonces, evitar la palabra curación cuando terminamos el tratamiento y el seguimiento de los niños, pues a mí no me parece que sea lo más apropiado, ¿no? Esto es personal, esto a mí me parece que no debería de ser, a mí me parece que debemos de hablar de curación y que no es abrigar falsas esperanzas ni mentir, sino relacionarnos directamente con el paciente, establecer esa relación médico-paciente que muchas veces perdemos. El tocar la campana. Esto es algo que se hace en muchos hospitales del mundo y hay algunos colegas que dicen, no, no toques la campana porque es de mala suerte. O sea, si nosotros ya estamos hablando de que nuestro trabajo está basado en la suerte, en el azar, pues entonces, ¿para qué lo hacemos? Y no está basado en la ciencia. Ahí está el Papa Francisco en el Hospital Infantil de México en una ceremonia de toque de campana. Y ahí está el mismo Papa Francisco recibiendo una playera del mejor equipo de México. El Papa estaba feliz ahí recibiendo su playera. Vi unos videos que le aventaron una playera del Cruz Azul cuando iban en su carrito y la regresó. Y luego le dieron una de las Chivas y también la regresó. Entonces, él estaba feliz ahí en el hospital recibiendo ese obsequio que se le dio. Luego las secuelas. Si nos vamos a las secuelas, pues todas estas alteraciones puede haber en los pacientes que sobreviven al cáncer, auditivas, oculares, dentales, psicosociales, pulmonares, gastrointestinales, urinarias, musculoesqueléticas. Si vemos las secuelas que se presentan de acuerdo con el aparato o sistema a lo largo de los años en los pacientes sobrevivientes de ciertas patologías, pues entonces el panorama no luce alentador, ¿no? Y entonces yo puedo pensar, si yo tuve cáncer, ¿para qué me cure si voy a tener todas estas alteraciones? Y estas alteraciones efectivamente afectan ciertos aparatos y sistemas, pero la calidad de vida con la que viven las personas, aunque llegaran a padecer estas secuelas, no tiene que ver con el riesgo de que se presenten, tiene que ver con cómo afrontan esta realidad, esta posibilidad. Y si nosotros nos ubicamos necesariamente en que lo van a presentar, pues entonces, ¿para qué voy a curar a una persona que nunca se va a integrar a la sociedad como yo pensaba que iba a ser? Porque tiene todas estas secuelas, pero la realidad en el niño con cáncer, en el adulto que padeció cáncer de niño, es diferente. Es que vive, tiene enfermedades, claro, tiene secuelas, puede ser, y algunas que nosotros no notamos, que no necesariamente son físicas, pero el llevar a cabo estos esfuerzos, estos tratamientos en los pacientes, definitivamente vale la pena. El riesgo de mortalidad, pues aquí está, ¿no? Después de los años de supervivencia y las causas de mortalidad en los sobrevivientes al cáncer, pues podríamos pensar que es algo, pues, terrible, ¿no? Sin embargo, muchos de estos sobrevivientes al cáncer infantil, pues tienen también otros riesgos de enfermedades que no tienen que ver ni con el cáncer ni con el tratamiento. No todos los pacientes viven la misma realidad. Entonces dejémosles vivir su propia realidad, ¿no? El miedo a la recaída pues está latente, la invocación a la muerte, si nosotros hablamos de la posibilidad de que ocurra, es algo que también impacta en cómo viven los niños la enfermedad, ¿no? No hablemos de la muerte porque no va a pasar, ¿no? No voy a ir a hacer mi testamento porque no me estoy muriendo. O sea,
Son conocimientos populares que impactan definitivamente en la vida cotidiana del niño. En conclusión, pues ha habido grandes avances contra el cáncer. Afortunadamente, muchos de ellos se tienen al alcance. La comunicación que nosotros establecemos con los pacientes debe ser muy estrecha. Siempre debe haber comunicación. ¿Qué pasa cuando los papás buscan información y quieren esta comunicación? Que nosotros les decimos que son papás problemáticos, ¿no? Esto ha pasado en muchas ocasiones cuando a mí me dicen, es que ese papá es muy problemático y yo les pregunto, ¿por qué es problemático? O sea, ¿qué hace el señor para ser problemático? Es que nos pregunta todo. Pues eso no es problemático. Nuestra obligación es comunicarnos. Nuestra obligación es dar una información objetiva, veraz y oportuna. Debemos de ser empáticos y sobre todo tener una preparación en lo que estamos haciendo, en el cáncer, en el tratamiento contra el cáncer. Debemos de conocer la evidencia científica y debemos de conocer también las cosas que no tienen esa evidencia para que podamos hablar de ello, para que un niño viva la vida normal, para que sea un niño normal. Un día le dije a un niño, es que tú eres un niño normal y me dijo, no, no soy un niño normal. Le dije, no, me dice, no, soy un niño único, no soy como todos los demás. Entonces, para que los niños vivan una vida normal o única, para que sean niños normales o únicos, nosotros debemos de tener todo esto, esta preparación, esta empatía, comunicarnos, dar la información, tener una buena relación médico-paciente, para que los niños finalmente puedan vivir su vida y su realidad, tengan o no tengan cáncer. Muchas gracias. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, pueden ir levantando la mano. Mientras tanto, pues muchas gracias, doctor, por compartirnos esta información que pues es información muy valiosa. Ahorita como tenemos acceso a la información de manera tan fácil, a veces es difícil conocer cuál es información real o cuál es información relevante. Entonces, por eso creo que es muy valioso que nos comparta de sus conocimientos. Y igual si quieren levantar la mano, participar, y mientras voy leyendo algunos comentarios que dejaron aquí. Felicidades, doctor, por darle la importancia a estos aspectos cuando hay un diagnóstico de cáncer. Excelente webinar. Tenemos una pregunta, ¿qué son los adaptógenos? Los adaptógenos son sustancias o productos, sobre todo de origen vegetal, que se utilizan para tratar ciertas enfermedades o ciertos padecimientos. Y son adaptógenos porque se denominan así porque generan una adaptación del organismo a ciertas circunstancias. Su principal uso con el que se inició en los 40 fue para tratar el estrés. Y muchas de estas plantas, como el ginseng, el, el- la flor de corazón, que ahorita se me fue su nombre común, y algunos otros como la cúrcuma o algunos hongos, pues se han asociado con que puedan mejorar ciertos estados, sobre todo de físicos y mentales que tengan que ver con el desgaste. Entonces, son estas sustancias, sobre todo de origen vegetal, que buscan una adaptación, generar una adaptación del cuerpo a esas circunstancias y mejorar las condiciones del individuo. Aquí alguien levantó la mano. Carlos Contreras. Sí, Carlos. Ah, hola, buenos días. Bueno, mi pregunta es referente a esto que dice el doctor, que los niños con leucemia pueden tener una vida normal. Yo, mi duda es, por ejemplo, cuando tienen el catéter, pues yo creo que nos condicionan mucho, ¿no? La vida cotidiana del niño. Entonces, ahí yo quiero saber, ¿no? Si puede tener una vida normal, porque los doctores sí nos condicionan la actividad física, el tacto con los animales por el mismo catéter.
Este, entonces, pues yo creo que ahí sí está condicionado el niño a tener una vida normal, ¿no? Carlos, ¿qué tipo de catéter habla? Puerto. Catéter de puerto. El niño que tiene catéter de puerto puede hacer todas las actividades de manera normal, de acuerdo a sus condiciones. O sea, el catéter de puerto no necesita cuidados en la casa. El catéter de puerto se cuida mientras el niño está en el hospital. Y el catéter de puerto es un dispositivo que se coloca debajo de los tejidos. Definitivamente, si un niño tiene un catéter de puerto y se cae y se pega en el sitio del puerto, ¿va a tener más dolor que el normal? Claro que sí, porque pues hay un dispositivo ahí que le está causando una presión y si se pega en ese sitio, pues sí, le va a doler más. ¿El catéter se puede romper con ese golpe? No. El catéter está hecho de un material sumamente resistente y no se va a romper nunca el puerto. Puede ser que se separe el catéter, ¿no? O sea, la vía del puerto, eso puede ocurrir, eso es extremadamente raro, pero no tiene que ver con que el niño haga actividades o que se haya estirado o haya nadado, eso no tiene que ver. Entonces, prácticamente con un catéter de puerto un niño puede vivir su vida normal. Definitivamente hay colegas que lo prohíben, claro. Pero, repito, nosotros contribuimos mucho a estos mitos, a estos conocimientos que se extienden y que luego se dan como verdades. Sin embargo, un niño que tiene un catéter de puerto puede vivir una vida normal y así la viven porque muchos de los niños que nosotros les preguntamos que qué actividades hacen y que tienen un catéter de puerto sin que nosotros les hayamos restringido alguna actividad, nos dicen que hacen todo, juegan fútbol, van a nadar. Un día un niño me dijo, doctor, ¿puedo nadar con el catéter de puerto? Y le dije, claro. Y me dijo, qué bueno porque no sabía nadar. O sea, el chamaquito además me hizo una broma, ¿no? O sea, no Sí. sabía nadar, entonces con el catéter sí voy a saber nadar. Y en realidad no afecta y no hay mayores riesgos. Si el niño está conectado a un catéter y, por ejemplo, porque hay veces en las que el acceso que tiene el niño a través del catéter de puerto, nosotros lo conservamos por algunos días, aunque el niño esté de tratamiento ambulatorio, o sea que se va a su casa con la aguja puesta porque al otro día va a regresar y la vamos a volver a usar, ahí sí debe haber ciertos cuidados porque tiene una aguja puesta sobre el puerto y ahí se puede desprender y si ahí sí, si hace un esfuerzo, pues a lo mejor se puede arrancar el parche y se puede salir la aguja. Eso sí, definitivamente. Pero si el catéter de puerto no tiene una aguja puesta y está en su casa, puede hacer cualquier actividad. Y esto lo reitero, no porque yo lo diga, sino porque tanto la colocación del catéter como el material del que está hecho, como la manipulación que se hace de él, permite que los niños puedan desarrollar cualquier actividad, ¿no? O sea, esto es, lo repito, de una preferencia de cada uno de los médicos que trata a los pacientes, pero en la realidad, pues no debería de haber ninguna contraindicación de que un niño tenga una vida normal. E incluso si nosotros favorecemos esto, pues hacemos que el niño se vuelva temeroso a hacer ciertas actividades y no solo actividades normales, o sea, después de que les colocan el catéter a los niños, tienen dolor porque pues les colocaron un dispositivo en un lugar donde no había nada, les separan los tejidos y les meten un dispositivo. Entonces los niños después de 1 o 2 días tienen el bracito pegado porque no lo quieren mover porque esto les despierta dolor. Y si nosotros favorecemos que los niños tengan esta conducta, incluso después de meses o de años de que el niño tiene el catéter, sigue sin mover el bracito porque piensa que eso le va a despertar el dolor. Entonces, sí debemos de procurar ser muy objetivos en lo que decimos, ¿no? No sé, a lo mejor el médico de su hijo o del niño que usted me está preguntando, Carlos, pues tiene alguna información sobre algunos riesgos que yo no sé. Sin embargo, por el solo hecho de tener un catéter, no debe haber ninguna contraindicación para hacer una vida normal. Si es un catéter que tiene vías y que tiene las vías colgando, ahí sí hay ciertas restricciones, pero si es un catéter de puerto, no debe haber ninguna contraindicación. Ok, muchas gracias. Y bueno, referente a
a si tiene la herida abierta o no, y porque ve que cuando le retira la aguja tarda ciertos días en recuperarse. Por ahí dicen que el contacto con el pelo de los animales o la misma agua, ¿no? De cuando se baña, puede crear bacterias, hongos o infecciones, ¿no? No, no es necesariamente así. O sea, si le dejan una gasa, por ejemplo, y la tiene por varios días, pues sí, sí puede generarse un riesgo de infección. Pero en realidad lo que nosotros hacemos al picar el catéter es con una aguja como lo hacemos en la vena. Entonces, para un piquete que nosotros damos en la vena, ponemos un curita o un parche que dura un poco tiempo, ¿no? Media hora, una hora y luego se quita. Entonces, en realidad, estos parches que se ponen en esa área, pues no deberían de durar, pues incluso más de medio día después de que lo pusieron, ¿no? Si hay una salida de sangre después de que le quitan la aguja y esta persiste por mucho tiempo, pues entonces quiere decir que hay que ver que no hay algún trastorno de la coagulación, porque si la coagulación está bien y se puso el parche, no debe haber pues mayor riesgo. Y el niño, por lo tanto, al bañarse con agua normal, con jabón normal, pues puede estar en contacto con su perrito, con su mascota, sin mayor riesgo. Ok, bueno. Muchas gracias, doctor. Era con mis dudas. Con, con gusto. Y aquí tenemos más comentarios. Gracias, doctor. Excelente plática. Muchísimas gracias a usted, doctor Luis, por compartir sus conocimientos, su gran calidad humana y empatía. Excelente webinar. Muchas gracias por toda la información. Un fuerte abrazo y millones de bendiciones. Gracias, doctor, por la plática. Muchas gracias por la plática. Estuvo muy buena. Bendiciones. Y otra pregunta. Si un niño se recupera de cáncer, ¿qué porcentaje hay de que regrese? Gracias, Onelia. El riesgo de que regrese el cáncer depende del tipo de cáncer, depende del tipo de cáncer y de la etapa. Hay algunos tipos de cáncer que el riesgo de que regrese pues es prácticamente de cero, ¿no? Por ejemplo, un tumor germinal que se quita por completo y que ni siquiera le dimos quimioterapia ni radioterapia y que con la cirugía se operó, el riesgo de que regrese es prácticamente cero porque este tipo de tumor así es su comportamiento. Si hablamos, por ejemplo, de una leucemia, pues el riesgo de que regrese la leucemia después de que se terminó el tratamiento, dependiendo del tipo de leucemia y el riesgo que tenía al momento que se diagnosticó, pues puede ser de un 10, 15, 20%, pero depende también del tratamiento y nuevamente del proceso de la enfermedad. Si hubo un apego a la enfermedad, si durante el tratamiento se llevaron los seguimientos de acuerdo a la evaluación de si la enfermedad estaba remitida por completo o no, se adaptaron los tratamientos de acuerdo con esto, la posibilidad de que regrese la enfermedad va disminuyendo. Y en la medida en la que un niño termina el tratamiento y va pasando el tiempo, el riesgo de que regrese la enfermedad va disminuyendo. En la oncología pediátrica, pues prácticamente en todos los tipos de cáncer, si un niño sobrepasa 5 años después de que inició la vigilancia y no regresó a la enfermedad, difícilmente va a regresar. Es prácticamente imposible. Digo prácticamente porque hay algunos tipos de cáncer que después de 5 años pueden regresar. Por ejemplo, el linfoma de Hodgkin, que se han reportado casos, algunos tipos de leucemia. O sea, el riesgo va disminuyendo conforme pasa el tiempo y nosotros lo que debemos de aprender de esto es que no debemos de funcionar con base a ese riesgo, sino que debemos de funcionar con base a las condiciones del niño. Si el niño está bien, si el niño vive una vida pues normal o lo más normal posible, pues eso es lo que nos debe de indicar qué es lo que debemos ir haciendo, no tener ese riesgo latente de la recaída, porque si no, entonces cada vez que el niño va al hospital, pues es una angustia terrible, ¿no? Y no digo que no me ocurriría a mí si yo fuera el paciente, seguramente me ocurriría. Seguramente si a mí me hubieran diagnosticado de algún tipo de cáncer y voy a mi seguimiento y me indicaron
dentro de mi seguimiento un estudio, el día que yo voy al hospital, seguramente voy a estar preocupado por cómo salió ese estudio, definitivamente, pero no podemos vivir la vida basados en eso, en ese riesgo. Que pueda ocurrir el día que voy a la consulta, claro, claro, es difícil. Es difícil para mí como médico y como la persona que está del otro lado del escritorio, del otro lado de la cama, pues puede ser muy fácil decirlo, ¿no? Sin embargo, la posibilidad de que se viva una vida sin ese temor existe y depende de nosotros, depende de no solo de nosotros como médicos, sino de nosotros como padres, ¿no? De cómo entendemos y afrontamos la enfermedad y la propia vida. Entonces, el riesgo, pues depende del tipo de enfermedad y de la etapa. Gracias, doctor. Y ahí mismo, una pregunta. ¿A los niños que se les remite el cáncer en un futuro pueden tener problemas de conducta o les afecta en su desarrollo? Felicidades, doctor. Un tema complejo muy bien explicado. Sí, sí pueden tener problemas de conducta, sí pueden tener problemas de desarrollo, pueden tener problemas de crecimiento. O sea, definitivamente eso dentro de las secuelas lo mencioné. Hay un riesgo de que los niños tengan secuelas y de que las secuelas no sean físicas, que no sean visibles. Hay secuelas psicológicas y sociales y que un niño tenga problemas de conducta, alteraciones de la conducta, se puede presentar. Sin embargo, este tipo específico de secuelas depende mucho del entorno, de cómo vivió el niño la enfermedad, de cómo afrontaron los padres a la enfermedad del niño, ¿no? Es muy común que nosotros veamos que los padres de los niños que tienen cáncer no les pongan límites, no les pongan límites porque pensamos o piensan que si le ponen límites y el niño está en riesgo de perder la vida, pues el niño pues va a perder la vida y no va a hacer lo que él quería hacer, ¿no? Sin embargo, esta sobreprotección que tenemos, y esto es algo natural hasta cierto punto, ¿no? O sea, yo al vivir estas enfermedades directamente con los pacientes, pues sí pienso que los papás tendemos a sobreproteger al niño, ¿no? A buscar darle más sentido y más valor a los momentos que estamos con nuestros hijos, con los niños, con los pacientes, pero que a veces esta sobreprotección pues lleva a que no se establezcan límites y los niños tienen problemas de conducta, ¿no? O sea, en la propia escuela, por ejemplo, o sea, los niños no van a la escuela tan frecuente y los maestros los califican con 10 porque el niño está enfermo. O en la obra de teatro, el niño que tiene cáncer es el protagonista, ¿no? Y aunque no haya ensayado nunca y aunque no haga nada el día de la obra de teatro, todos le aplauden. O sea, efectivamente este tipo de situaciones tiene mucho que ver con la interacción que hay con el entorno y con los límites que ponemos o que ponen los padres, que hay algunos riesgos de alteraciones psicológicas, de trastornos mentales, sí puede ser, pero no tienen que ver necesariamente ni con la radioterapia, ni con la quimioterapia, ni con la propia enfermedad, sino con la forma en la que se lleva la dinámica dentro de la familia y dentro del propio hospital. Ya vemos que nosotros favorecemos muchas de las conductas fuera del hospital que siguen los papás y los niños, ¿no? Muchas gracias, doctor. Y otro comentario, mil gracias, doctor Luis. Como siempre, muy valiosas sus aportaciones para todos. No sé si haya, aquí Norma tiene levantada la mano. Hola, hola doctor, buen día. Pues agradecerle por la plática en principio, porque nosotros como organizaciones de la sociedad civil, pues también nos enfrentamos a estas ideas de los papás, a estos temores, y pues tenemos de alguna manera que ofrecerles orientación o podemos ofrecerles esta orientación. Ahorita que compartía acerca de esta integración al ámbito escolar, donde sí hay cosas que se pueden hacer, muchas cosas que el niño puede seguir haciendo en esta normalización de su día a día y justo con lo que termina también diciendo, escuelas donde aparentemente hay un apoyo al proceso y ese apoyo se traduce en ponerle un 10 a pesar de que el niño, el adolescente no esté acudiendo a la escuela y más allá de
ayudarlo pues no favorece porque sigue él sin tener ciertos conocimientos, ¿no? Nosotros tenemos el caso de una paciente que pues ya está en vigilancia, tiene 2 años más o menos en vigilancia y comparte que pues no desea integrar en este momento a su hija a la escuela aún, pues por este temor y esta... comenta que los médicos le recomendaron que no retornara a la escuela. En realidad nosotros vemos muy bien a la paciente y demás. Entonces, pues creemos que es más bien un temor de la mamá, pero cómo está finalmente limitando también este desarrollo académico, psicosocial de la paciente. Y bueno, pues nuestra intervención, al menos en Aquí Nadie Se Rinde, y creo que en muchas de las organizaciones que aquí están también, pues es... Eh, atender o mitigar estos efectos psicosociales que pueda tener el cáncer infantil durante el tratamiento y una vez que concluye, ¿no? A través de atención psicológica, intervención psicosocial, asesorías pedagógicas, talleres de crianza, porque aquí justo parte de lo que hemos observado y que aumenta en cuanto a la sobreprotección o esta compensación con los pacientes, pues tienen efectos a largo plazo. Entonces, pues ojalá que también más mamás, más papás que cuidan de sus hijos tuvieran la posibilidad de escuchar esta plática, porque hay mucho en torno a ello, ¿no? Y mucho que podríamos hacer. Me da gusto ver que algunas mamás de Answer también se hayan conectado por aquí, escuchar esto y pues que abra la conversación. Pero también nos pone en una postura compleja en el sentido que tampoco siempre entendemos que puede ser un paciente que tiene que llevar o que puede llevar actividades normales. Evidentemente habrá sus excepciones en ciertas cosas que haya que o que argumentar muy bien, pero pues al final nosotros no somos el médico, no somos el especialista que podría dar esta información precisa a los papás, pero pues más, sobre todo pues estar informados como a través de esta información que nos comparten. Muchas gracias, doctor. Con todo gusto, muchas gracias a usted, Norma, por estar en el webinar y efectivamente el papel que tenemos como acompañantes de los niños con esta enfermedad, pues es muy importante, ¿no? El papel que tienen las organizaciones de la sociedad civil es de suma importancia y no solo para el apoyo con medicamentos o tener un albergue, sino el acompañamiento psicológico, los aspectos sociales, los temas que las mamás no tratan con nosotros en el hospital por temor. O sea, hay muchas cosas que están alrededor de la enfermedad que nosotros no podemos ni debemos de tratar, ¿no? Nosotros no somos todólogos. Tenemos nuestra función dentro de este proceso y la realidad es que, como ya lo mencioné hace un rato, a veces somos muy contradictorios. A veces tomamos decisiones no necesariamente basados en la realidad del paciente, ¿no? Siempre debemos de buscar el beneficio de cada niño, no el beneficio de todos, de un grupo de pacientes, sino de cada niño, cubrir las necesidades y los deseos, ¿no? O sea, pensamos que nada más debemos de tratar las necesidades que tiene una persona, un paciente en particular, pero si no nos tomamos el tiempo de preguntarle qué es lo que quiere, cuáles son sus deseos. Entonces, sí, definitivamente nuestra función, nuestro papel como personal de salud, como personas de la sociedad civil, como padres, como maestros, pues es muy importante con los niños con cáncer y siempre debemos de procurar que ellos vivan una vida normal porque eso es lo que ellos quieren. Y no hablo sin conocimiento de causa, ¿no? Yo, a mí me gusta hablar mucho con los niños y a mí me gusta preguntarles qué es lo que quieren hacer. Y prácticamente todos los niños, cuando yo les pregunto qué quieren hacer, me hablan de actividades normales, de la vida diaria, o sea, no me hablan de otras cosas, ¿no? Entonces, nosotros desafortunadamente tenemos en nuestra formación o en nuestra deformación instalado el que debemos de prohibir y de restringir, ¿no? Porque si no prohibimos y si no restringimos algo, quiere decir que no estamos actuando, porque prácticamente cuando estamos enfermos de cualquier cosa, debe haber algo que está prohibido.
no puedes salir, no puedes comer, no puedes bañarte, que eso nosotros nunca lo decimos, ¿no? Pero las mamás cuando el niño tiene tos dicen, "Ay, es que no lo voy a bañar porque el doctor me dijo que no lo bañe porque le puede dar frío". O sea, son cosas que no tienen que ver con el beneficio de los niños, con el bienestar de los niños, con el apoyarlos y el acompañarlos en el proceso, sino que tienen que ver con nuestras propias creencias, con nuestros conocimientos. Ya hablé sobre el pensamiento mágico que tenemos los propios médicos, ¿no? Y no está mal, no está mal que lo tengamos, pero que con eso nosotros modifiquemos la conducta o impactemos en cómo va a vivir la vida normal un niño, eso sí debemos de pensarlo antes de hacerlo, ¿no? Y la intención de estos foros es precisamente eso, que pues conozcamos cosas que a veces no las tenemos en cuenta, ¿no? Los médicos, desafortunadamente, a veces pensamos que nadie nos va a venir a enseñar algo, ¿no? Que ya lo sabemos todo y somos reacios a escuchar algunos comentarios, ¿no? Pero creo que debemos de tener en cuenta eso, no necesariamente cambiar nuestra mentalidad, sino tener en cuenta que cada niño tiene necesidades diferentes y deseos diferentes y que nosotros debemos de favorecer que los niños vivan este proceso como lo deben de vivir, en las mejores condiciones, en las mejores circunstancias, aunque el niño no vaya a curarse, porque a veces limitamos nuestro actuar si el niño tiene un pronóstico determinado o no. Entonces, siempre debemos de procurar que los niños tengan las mejores condiciones, todos los que estamos alrededor de él. Muy bien. Aquí hay más comentarios. Dice hacer sinergias que favorezcan el entorno de día a día. Excelente plática, doctor. Y tenemos otra pregunta. ¿Existen evidencias o estudios que sugieran que los tratamientos de quimioterapia puedan tener efectos a largo plazo sobre el neurodesarrollo, especialmente en pacientes pediátricos o jóvenes? ¿Y cuáles son las posibles secuelas cognitivas asociadas a la quimioterapia? Gracias. Una pregunta que nos hacen con cierta frecuencia y que a veces no respondemos necesariamente con esta evidencia, ¿no? La alteración del neurodesarrollo en los niños que reciben quimioterapia exclusivamente no es algo que se presente con frecuencia. Algunos medicamentos de quimioterapia pueden favorecer algún deterioro de las funciones cognitivas, sí, pero la mayoría de las veces es cuando se utilizan a ciertas dosis o ciertas dosis acumuladas. Muchos de los medicamentos de quimioterapia no atraviesan la barrera hematoencefálica, o sea, no llegan directamente al cerebro. Entonces, el daño que pueden ocasionar en las células del sistema nervioso central, pues no es en realidad significativo. Que puedan asociarse junto con otras alteraciones, sobre todo de la enfermedad, para que haya un deterioro o una detención del desarrollo, del neurodesarrollo, puede ser. Sí puede ser, pero no es algo común. Lo que se asocia más frecuentemente con este deterioro en el neurodesarrollo es la radioterapia sistema nervioso central. Por eso, la gran mayoría de las veces nosotros restringimos la radioterapia al sistema nervioso central en los niños que son menores de 3 años, que tiene que ver con el máximo crecimiento y desarrollo del sistema nervioso central. Aunque hay en la actualidad algunas estrategias que se pueden usar en niños incluso menores de esta edad. Sin embargo, eso sí se ha encontrado que la radioterapia que se da al sistema nervioso central se relaciona con alteraciones en el neurodesarrollo y hay evidencia científica publicada que incluso habla de la disminución del coeficiente intelectual y de habilidades sensoriales y habilidades, bueno, de habilidades motoras y de actividades sensoriales
en los niños sometidos a la radioterapia. La quimioterapia, la mayoría de las veces no se asocia con esto. Si la quimioterapia, por ejemplo, algunas de ellas que pueden ocasionar la formación de trombos o la formación de émbolos y que esos pueden llegar al sistema nervioso central, pues sí, ahí puede haber una alteración, una isquemia o una hemorragia en el sistema nervioso central que se asocie con esta alteración del neurodesarrollo, pero aunque fue desencadenada por el uso de una quimioterapia, no es provocada por sí sola como tal. Entonces, sí hay secuelas en el neurodesarrollo en los niños. Sin embargo, también el hecho de que se presenten estas secuelas depende mucho de la fisioterapia y de la integración de estrategias para limitar este daño, ¿no? Porque la realidad también en el niño es que la posibilidad de que el cerebro genere nuevas interconexiones, de que el cerebro se adapte a ciertas circunstancias en el niño es mayor que en el adulto. Entonces, un niño que padeció de alguna secuela, por lo que sea, por la enfermedad, por algún tipo de tratamiento, puede recuperar muchas de las funciones. Entonces, sí se pueden presentar secuelas en el neurodesarrollo por la quimioterapia en un porcentaje bajo, más asociado a radioterapia, pero también eso lo procuramos evitar. Aún en niños mayores de 3 años puede haber secuelas que afecten el neurodesarrollo, sí, aunque son menos comunes. Entonces, sí estas posibles secuelas son asociadas al coeficiente intelectual y actividades o a desarrollo psicomotor, o sea, sobre todo actividades motoras. Bueno, y aquí tenemos más comentarios. Que debe ser de la mano de un especialista, que son los que saben. Creo que esto era con respecto a lo que se estaba comentando anteriormente. Muchas felicidades, doctor Juárez, como siempre, muy comprometido con los pacientes. Y pues ya no sé si hay algún otro comentario o alguna otra pregunta. Este, creo que ya no. Entonces, pues nada más, doctor, queremos pues destacar su compromiso y su dedicación con este tema tan importante y pues también agradecerle por su tiempo para compartirlo con nosotros y también a nuestra audiencia pues darles un agradecimiento por su participación y su contribución a este evento, ya que su interés y compromiso pues son fundamentales para que estos webinars sean un éxito. Entonces, dicho lo anterior, pues damos por terminada la plática. Muchas gracias a todos otra vez. Que tengan un buen día. Gracias, doctor. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gusto en verlos, que estén bien, cuídense. Bye bye. Hasta luego. Bye.